Bueno, y Javier Milei celebró en sus redes sociales lo que entiende que es el presidente, un triunfo de su libertad de expresión por un fallo judicial que fue favorable a los argumentos que había presentado su abogado ante una demanda de Ian Moche. Ian Moche tiene 12 años, sufre de autismo y había ido a los canales de televisión, bueno, cuando empezó la discusión del tema de la discapacidad, a contar además un episodio bastante feo que tuvo él con su mamá y el titular de la agencia de discapacidad que le había dicho que por qué el Estado se tiene que hacer cargo de las personas con discapacidad. A partir de eso, hago la introducción un poco larga porque es medio técnica la cuestión, si no, desde el punto de vista legal, Milei tuiteó un momento en el cual se lo ve a Paulino Rodríguez entrevistando a Ian Moche, ¿no? Y después pone fotos de Ian Moche con Sergio Massa y con Cristina Fernández de Kirchner. Sí. Y dice operadora Paulino como dando a entender que está entrevistando a un pibe kirchnerista. En realidad Ian Moche tiene fotos con todos los dirigentes políticos. Pues María Eugenia Vidal mostró, es alguien que trabaja en la concientización del tema del autismo. Cuestión es que la familia Ian dice que él se sentía intimidado y que le pedía a Milei que bajara de su cuenta ese tuit. Van a la justicia y el juez Recondo, con quien estamos en línea ahora, Alberto Recondo, juez federal número 4 de La Plata, juzgado civil, consideró que no hay razones para obligar a Milei a bajar ese tuit. ¿Cómo le va, doctor? Buen día, gracias por atendernos. Hola María, buen día, ¿cómo te va? Bien. A ver, usted plantea varias cuestiones que estaban en discusión en otras causas judiciales y que probablemente van a seguir apareciendo. Una tiene que ver con que si Milei es un ciudadano común cuando está tuiteando o es el presidente de la nación, y usted dice que tuitea como ciudadano y no como presidente. Bueno, lo primero que hay que decir es que sobre esta cuestión trabajamos mucho porque no hay ni legislación ni jurisprudencia. Alguna jurisprudencia relativa que sobrevuela la cuestión, pero que no hay nada definitivo, lo cual obliga a tomar decisiones que muchas veces son o pueden llegar a ser discutibles, opinables, y que finalmente van a consolidarse una vez que la Corte Suprema de la Nación pueda expedirse al respecto. Nosotros recurrimos entonces a lo que considerábamos, lo que encontrábamos en ese momento como legítimo para analizar la cuestión, y entre otras cosas citamos algunos fallos de la Corte de Estados Unidos, que tiene un avance mucho más importante en toda esta cuestión. Y llegamos a la conclusión que efectivamente el presidente de la Nación lo es siempre, pero puede tener algunas opiniones que son de orden particular. No necesariamente absolutamente todo lo que opine al respecto de una cuestión determinada va a considerarse como una opinión institucional o de orden de gobierno. ¿Y cómo se establece la diferencia? La diferencia se va a establecer una vez emitida la opinión, no antes. Justamente por eso nosotros no hicimos lugar al planteo de eliminar el tuit e impedirle al presidente que en lo sucesivo se expida al respecto. En la medida en que se haga responsable, por supuesto, de las cosas que él pueda decir desde su opinión personal. Nosotros no estamos justificando ninguna decisión del presidente. Lo que estamos diciendo, en todo caso, es que en este caso particular no se demostró que hubiese un agravio contra el menor o contra las leyes de discapacidad. Esta es la cuestión, porque el problema acá es que se mezcla una cuestión emocional con lo que en realidad nosotros tenemos que resolver en un expediente, que es ver las pruebas, ver los hechos y decir si lo que se demanda está aprobado o no está aprobado. No, lo entiendo. Ahora, lo que pasa que en eso usted tiene que resolver, como nos planteaba antes, estamos hablando con el doctor Alberto Recondo, que es juez en La Plata. Si usted dice, no siempre que el presidente se expide en tanto presidente. ¿Y cómo se determina cuándo, la cuenta es la única cuenta que tiene el presidente, verificada como presidente? Y usted dice, ¿cómo se determina que no está hablando cuenta, perdón, la corrijo en una cosa, la cuenta es anterior a que él fuera presidente. La cuenta él la tiene desde el año, creo que 2015. No, entiendo, no es la cuenta de Casa Rosada, pero es una cuenta verificada, claro, del ciudadano Javier Milei que ejerce la presidencia. Sí, él aceptó que además esa es su cuenta personal, sí. Pero, ¿y todo lo que se diga en esa cuenta usted entiende que es Javier Milei? No. Dependerá de qué es lo que diga. Por eso decimos nosotros que tendrá que ver qué es lo que él está expresando en esa cuenta. En la medida en que esté tomando decisiones que importan actos de gobierno,
que importan opinar sobre cuestiones que tienen su antecedente en actos preparatorios de gobierno. Es decir, hay una serie de elementos que hay que analizar en cada opinión que él expresa, él o cualquier funcionario, para determinar si una opinión corresponde a su función como tal o es una opinión particular. Por eso nosotros decimos, no todo lo que dice un legislador es ley, no todo lo que No, no, pero dice para que sea ley tiene que un aprobarlo funcionario una es un acto de mayoría de gobierno, la... no todo lo que dice un juez es una sentencia. Este es el tema. Ahora, ojo, no quiere decir que una opinión, incluso personal, no tenga consecuencias jurídicas, porque yo he visto que ahora se dice, por ejemplo, bueno, entonces quiere decir que el presidente, con el argumento de que se expresa en función particular, no tiene responsabilidades. No, de ninguna manera, las tiene, por supuesto que las tiene. Lo que estamos diciendo es simplemente diferenciar lo que es una opinión institucional de una opinión personal. Las dos tienen relevancia y responsabilidades distintas, pero las tienen, no es que Ahora, no las usted tienen. lo que El presidente puede planteaba, ser demandado por sus opiniones personales, sí. no es que no lo puede hacer. El periodista que se sienta agraviado tranquilamente podría plantear una cuestión judicial. No es que tiene impunidad para opinar de las Ujú. cuestiones que son particulares o de opinión personal de él. No, Esto lo hay que que pasa aclararlo que al también. sacar el elemento de ser presidente, quizás lo que se desvanece es el argumento de la defensa de Ian Moche, que lo que planteaba es que hay una inequidad, que entonces parte del planteo era justamente si fuese una opinión en su calidad de presidente, tiene un peso la voz del presidente con un nene de 12 años de otra dimensión. A mí, doctor, lo que me llamó la atención de... Bueno, pero perdón, acá yo tengo que hacer otra corrección. No es una opinión contra un nene de 12 años. En primer lugar, hay un tuit que opina sobre la familia del menor. E incluso dice ese tuit, lo usaron tanto con Massa como con, creo que dice Cristina la Kirchner. expresidenta Kirchner, sí. Incluso dicen, lo usaron al menor. Es decir, hasta se podría decir que es una actitud defensiva del menor. Están diciendo que los adultos lo están usando en determinada posición ideológica. Lo que retuitea el presidente ni siquiera es eso. El presidente dice que el periodista bueno, estaría Paulino Rodríguez. pautado, según dice él, tiene una Sí. opinión personal que uno puede no compartir, pero que Bueno, es no un era poquito motivo más que del una opinión, expediente. ¿no? Decirle a alguien pautero es como acusarlo de corrupción. Sí, sí, de acuerdo, yo no estoy calificando esa opinión del presidente. De hecho, lo digo en la sentencia expresamente. Digo, nosotros como magistrados no estamos para decirle al presidente cómo debe conducirse, cómo debe gobernar, cómo debe expresarse y qué es lo que a mí me gustaría que haga el presidente. Pero esa no es mi tarea como magistrado. Yo tengo que analizar cuál es la denuncia en autos y de esa manera determinar si tiene razón o no el actor en ese No, 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 planteo. entiendo perfectamente lo que dice. Ahora, lo que le quería decir es que lo que usted plantea es que el hecho de retuitear no significa avalar lo que retuitea, cosa que me llamó la atención de su sentencia. Sí, Usted también dice, sobre eso hay mucho desarrollo doctrinario sobre esa cuestión. Nosotros también nos sorprendió en algún momento, lo analizamos y llegamos a esa conclusión. Efectivamente, no todo, porque así es el tema también es que tenemos que entender cómo es el nuevo funcionamiento de las redes sociales. El retuiteo no necesariamente es la adscripción automática a todo lo que dijo quien tuitea. Puede ser que es muy común que en un retuiteo, quien retuitea, quien repostea, repostea el tuit, está señalando una cuestión determinada o adhiriendo a una cuestión determinada o a un planteo determinado y a veces no es a todo el planteo del tuit. Ahí también hay que indagar finalmente cuál es la intención y cuál es el propósito del que hace el tuit o del quien lo repostea. ahora, doctor, yo No es sacando a automático, mi no ley de podemos la decir discusión, sacando a mi ley de la discusión, si sí, yo por por favor. retuitear me podría retuitear algo antisemita, un agravio, pero decir, bueno, no es necesariamente mi opinión, retuiteo a un tercero, me saco Bueno, habrá completamente que ver la... no, habrá que ver qué retuitea. Obviamente que si está retuiteando un agravio antisemita, va a cometer un delito de discriminación racial, por supuesto que sí. Pero si usted me dice Por que el eso digo, principio que retuitear no quiere decir adherir, yo le digo, yo estoy no, retuiteando, no estoy no adhiriendo. necesariamente, dije, no necesariamente quiere decir adherir automáticamente a a todo el texto de un tuit. No Entonces, pero eso está necesariamente. Habrá que sujeto a su analizar, interpretación. O sea, usted lo que bueno, dice es
En Yo, este caso, por ejemplo, hay una sí. diferencia. En este caso hay un tweet y hay un retweet. El retweet agrega su propia interpretación. Dice, el presidente dice, mal o bien, dice que el periodista está pautado y que estás, digámoslo en términos de contexto, está apoyando una posición opositora ultrakirchnerista. Eso es lo que está diciendo. Es una opinión personal del presidente, nos puede gustar o no Pero gustar, en el medio pero queda un está dentro del niño. ejercicio de la libertad de expresión, que está garantizada por la Constitución y a la que yo no me puedo dejar de subordinar. No, no, yo Y, entiendo que hay un principio muy importante cuando se habla de libertad de expresión, que siempre se dice en materias judiciales que hay que tratar de ser lo más restrictivo posible para no invadir la libertad de expresión de cada quien. claro, Eso, pero cuando lo hacemos aparecemos como fascistas. ¿quién? Eso es lo paradójico en esto. ¿Dónde? Quienes tratamos de defender la libertad de expresión, después se nos acusa de decir que somos jueces militantes y no ¿Pero sé quién le cuántas dijo eso? tonterías se han dicho en estos días. ¿Quién le dijo? Lo que leí por ahí. El letrado de la causa. Pero bueno, no importa. Eso El, es parte de nuestro trabajo. Está bien. Bueno, entonces lo que usted dice es que retuitear no necesariamente significa adherir y que Milei puede eventualmente. Pero el hecho de que quede en el medio un chico de 12 años, usted dice, en todo caso fue un agravio, usted no lo menciona en tanto agravio, pero en todo caso usted lo llamó No, opinión porque sobre Paulino no Rodríguez. lo quiero calificar porque me meto en una cuestión que yo como juez no lo puedo hacer. Eso es lo que estoy diciendo. Pero No ¿por quiero qué no lo puede calificar. hacer? No, porque estoy anticipando una opinión y yo no sé si mañana no hay una causa en la que se discuta eso justamente en mi juzgado, entre El esas hecho mismas de que partes. Milei le haya dicho pautero a Paulino Rodríguez, Claro, si eso configura un exactamente. agravio o no. Pero el hecho de Sí, que aparezca la exacto. imagen de un niño de 12 años, ¿eso no cambia las cosas? Sí, mucho. Yo dije ahí incluso en la sentencia que es muy penoso que un niño de 12 años esté involucrado así lo puse, ¿no? En un entrevero de adultos, judicial. Por supuesto que Pero es muy lamentable penoso y es en la penoso desde todo responsabilidad de punto de quién. vista. Bueno, cada uno la juzgará a su manera. Habrá quienes crean que hay responsabilidad de los padres, habrá quienes crean que puede haber responsabilidad, no sé, del periodista según el presidente o no sé, yo no quiero meterme en eso porque no es mi tarea. Pero el Lo hecho de que que el digo es que es presidente penoso. ponga en una imagen de un chico de 12 años, el hecho de que esté en televisión, No, el presidente no puso en la imagen, no lo llevó, a ver, no no, quiero porque hacer lo la que defensa entiendo de que él. lo que pide Yo te estoy Moche es que diciendo lo saque que el es. tuit porque él está en el tuit. ¿Cómo? Perdón. Moche pide que el presidente borre el tuit o pedía porque él está en el tuit. Ian. Bueno, pero a ver, sobre esto también la Corte ya se ha expedido bastante. Si uno lleva una actividad pública en la que incluso los padres propician esa actividad pública, van a charlas, dan conferencias, militan, digamos, a mí el término militar no me gusta mucho, pero digamos, trabajan, tienen actividades que desarrollan una propuesta determinada. Después, si esa propuesta es pública, si hay una discusión pública, uno se expone también a que haya opiniones de todo tipo que la cuestionen. Eso es inevitable. Entonces uno no puede, por No, un pero lado, propender asumamos que los a la padres. discusión pública y cuando esa discusión pública se desarrolla decir, ah, bueno, no me gusta, me están agrediendo. Está bien, pero si hay un adulto Eso mayor. la Corte ya lo tiene resuelto en No, pero reiteradas oportunidades. déjeme esta última pregunta. Independientemente de Sí, de la decisión que tomen los padres del niño, ¿no hay una protección del niño que está por encima de la decisión que pudieran tomar los padres? sí, hay incluso convenciones internacionales que protegen al niño. Pero lo que voy es a esto, si yo agredo a los padres de un menor discapacitado, no estoy agrediendo a un menor No, pero el discapacitado. que está en la Ese es imagen el es el problema. niño. Sí, pero la imagen no la propone quien supuestamente lo agrede, sino quien es su progenitor, en este caso la madre, que es quien sube esas imágenes No, pero el que y las retuitea hace públicas. y después el uso, ya una vez que las hace públicas la familia, el que lo Sí, retuitea o lo usa está eximido eventualmente de la responsabilidad de la protección. digamos, nosotros, fíjate María, en este momento nosotros estamos discutiendo la cuestión. No deberíamos estar discutiendo esto públicamente. Si uno se pusiera a pensar en el superior interés del menor, esto solo ya sería un riesgo para él.
porque desde un punto de vista del menor, con 12 años, por más que él tiene altísimas capacidades intelectuales, en alguna medida, yo no sé si no lo afecta, yo no soy psicólogo, pero a mí no, yo como padre no lo haría, por ejemplo. A mí no me gustaría exponerlo en esos términos. Pero bueno, cada padre decide de qué manera quiere educar o criar a sus hijos. Y yo en eso no me puedo meter demasiado, porque justamente es el ámbito privado. Lo que digo es, si a mí me traen un expediente y me dicen acá hubo un agravio, yo investigo si hubo o no un agravio. Y si no hubo un agravio, la sentencia va a ser contraria. ¿Qué es Bien. lo que ocurrió? Alberto Recondo, como dice el doctor, me imagino que esto va a llegar hasta la Corte Suprema, pues son temas nuevos también Sí. sobre los cuales la Corte todavía no se ha pronunciado. Le agradezco, que tenga buen día, doctor. Buen día, María, un gusto. Hasta luego, igualmente. Era Alberto Recondo, el juez del Juzgado Federal número 4 de La Plata, que falló a favor del planteo de los abogados de Milei, planteando que el presidente cuando tuitea a veces lo hace a título personal y que el hecho de retuitear a alguien no necesariamente significa adherir a todo lo que aquello que el retweet dice, y que si el niño ya estaba expuesto, no hay una exhibición, no hay una protección que corra sobre Ian Moche de 12 años. Nos ves. Nos escuchás cuando y donde quieras. UrbanaPlayFM.com. ¿Pensás que todas las garrafas son iguales? Cuidado, lo importante es lo que no ves. Por dentro no todas son iguales. YPF Gas te asegura